a todas y a todos. Y una vez más tenemos el gran placer de recibir a Bernabé, nuestro conferenciante, que la mayoría de nosotros conocemos, pero aquí voy a hacer una pequeña exposición de su currículum. No puedo hacer toda porque tomaría 3 horas por lo menos, pero en fin, Bernabé Aldeguer Cerdá es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Tiene un certificado de excelencia académica de la Generalitat Valenciana y la Consellería de Educación. Premio extraordinario de licenciatura del curso académico 2008-2009. Un reconocimiento del certificado universitario 5 estrellas por la Universidad Miguel Hernández, con mención especial del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Tiene un máster en gestión pública y liderazgo político, otro máster universitario de profesores de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanza e idiomas, otro montón de máster y de cosas, pero es diplomado también por el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Diplomado por la Escuela de Método de Análisis Sociopolítico y formador de formadores, gestor de información, de formación, un montón de cosas. Nos va a dar una charla, como será una charla coloquio, como todos sabemos, sobre la corrupción en el País Valenciano y en Torrevieja. Y antes de esto, pues Mercedes nos va a leer, como de costumbre, una poesía y un artículo de la Constitución de 30 minutos. Buenas tardes. He elegido la poesía Beso soy. Beso soy, sombra por sombra. Beso, dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas del aliento sin sombra de la creación. Sed de agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me la bebo yo. Y no se le bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio, vida, cuánto odio solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio, el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor, vida abatido, pájaros en revisión, solo por amor odiado, solo por amor. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor, sin otra luz en estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla, más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo, como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidio, espacio, sol, horizonte aleante sepultado en un rincón, espesura, mar, desierto, sangre, monte rodador, libertades de mi alma, clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se queda no, pero donde se despliegan solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero, constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán amarte, no. Este mundo de cadenas es pequeño y exterior. ¿Quién encierras tu sonrisa? ¿Quién arrulla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Bueno, pues estábamos leyendo el título tercero de Derechos y Deberes de los Españoles y estamos en el capítulo primero y vamos a leer ahora varios artículos de ese artículo primero. El artículo 32 dice: queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser que se dice autojudicial en contrario. Artículo 33. Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio.
salvo las limitaciones que por motivos económicos y sociales de interés general impongan las leyes. Artículo 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud del mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme. Artículo 35. Todo español podrá dirigir peticiones individual y colectivamente a los poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de la Fuerza Armada. Artículo 36. Los ciudadanos de uno u otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Artículo 37. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes. Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar. Artículo 38. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el derecho a la reunión en aire libre y de manifestación. Vale, lo dejamos aquí. Muy bien. Cae muy bien este artículo. Por eso que queda... John, ¿te querías ver? Toma nota. Bueno, me toca. Vale, perfecto. Pues nada. Yo. Adelante, John. Claro que sí. Mira que se hace probar esto. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, pues, por vuestra confianza para poder reflexionar juntos de los grandes retos, de los grandes dramas que estamos viviendo día a día, de este auténtico régimen que parece que el Partido Popular, en sus últimos estertores, después de 20 años de auténtico régimen, pues parece que pretende morir matando. Y ya sabemos que los regímenes, sobre todo de tintes autoritarios, cuando parece que ya se van desaguando, pues lo último que les queda es todavía más administrar, radicalizarse, y en eso está el Partido Popular. Es la seña de que están dando las últimas patadas de ese auténtico régimen que ahora se va desmoronando. Y un ejemplo es precisamente que este acto pretendían que no se realizase, intimidando, coaccionando y amenazando a la ciudadanía, pretendiendo que no ejerza, como has leído en el artículo de la Constitución republicana, de principios del siglo XX, mucho más avanzado, por supuesto, que muchos de los espíritus, en el sentido literal, espíritus que hoy en día pretenden gobernarnos, pues que reconoce ese derecho de reunión. Ese derecho de reunión que no hace falta que lo reconozcan los textos legislativos, es algo propio a la dignidad humana y a la propia naturaleza social y la necesidad de autorrealización que no solo individualmente tenemos, sino que colectivamente tenemos que juntos construir. Y por supuesto, cada uno de estos actos parece que recuerda un poco a aquello que Mimi recitara en la Bohème, en la ópera de Puccini, cuando decía si rinasce, ancor sento la vida qui. Renacemos, todavía sentimos la vida aquí. Y que no vengan estas personas que se saltan trámites administrativos para otorgar diferentes contratos a través de las administraciones públicas, personas que pretenden saltarse todos los trámites electorales, como ha sucedido aquí en Torrevieja, o gente que hace uso de los recursos públicos, pues parece ser que para hacer llamadas subiditas de tono. Y eso lo habéis vivido aquí en Torrevieja, pero en realidad estas prácticas que están en los juzgados y que están haciendo procesionar a la propia democracia y a la dignidad ciudadana por los lamentables salones
de la justicia, eso no es más que la punta del iceberg de todo un conjunto de prácticas, más o menos de corruptelas, de condescendencias ciudadanas, de dejación de funciones que la propia ciudadanía ha hecho durante los últimos años y, en definitiva, de una ruptura de esos diques de contención éticos que deben paralizar determinadas conductas en un determinado momento. Porque, más allá de que la ley actúe o no para sancionar actos corruptos que con toda su evidencia se manifiestan en unos determinados casos, hay un elemento que es clave, y es que el control ciudadano tiene que ser previo a que se administre la ley y también posterior a que se administre la ley. Previo porque antes de que lleguemos a casos, como estamos viendo en todos los sitios, de que van procesionando por las instancias judiciales, la ciudadanía debe ser capaz de identificar con un mínimo termómetro cívico esas conductas, rechazarlas y hacer que estos personajes no sean titulares del buen nombre de las instituciones democráticas por las que ellos precisamente no lucharon para su consecución. Y después de que hayan existido condenas determinadas, es necesario que hayan esos elementos y esos dispositivos éticos para evitar, por ejemplo, que sabiendo que a una determinada persona le están tocando, recordemos por ejemplo a Fabra, que el azar le acompaña y le toca la lotería cada 2 por 3, que estamos viendo a los amiguitos del alma y estas cuestiones, pues tienen que haber dispositivos cívicos para que la ciudadanía no le otorgue de nuevo el poder a aquel que se ha evidenciado que está haciendo un uso irregular de las propias instituciones. Por tanto, este local es del pueblo, es de titularidad colectiva. Al PP hay que decirle que a las instituciones democráticas se viene ya aprendido con las lecciones democráticas. No se viene precisamente a dinamitar las instituciones. Aquí hay que venir ya aprendidos con unas determinadas lecciones cívicas. Y este local pertenece al pueblo, es titularidad colectiva. Ellos, única y exclusivamente, guardan las llaves para que cuando al pueblo le haga falta en un determinado momento, ahí tiene usted las llaves de su local. Evidentemente, como son tantos ciudadanos, pues lo tienen que regular. Pero administrar censura previa, negando la autonomía de una sociedad civil que se tiene que fortalecer y que tiene que luchar para precisamente desfacer los entuertos que esta gente ha hecho, no pueden encima plantear una especie de censura previa, le dejo el local en función de si usted es o no una adecuada correa de transmisión de mis elementos. Es decir, solapar las propias instituciones con el partido hace que, en este caso, el Ayuntamiento de Torrevieja esté secuestrado desde el punto de vista democrático institucional por una organización que pretende que esté a su propio servicio algo que pertenece a todo el mundo y que está financiado por los que votan, por los que no votan y por los que votan por diferentes tipos de formación. Es decir, no solo nos han quitado la propia dignidad institucional, no solo nos han contribuido para quitarnos el trabajo, no solo han contribuido para meter la mano en los bolsillos con subidas de impuestos para pagar sus auténticos destrozos. No solo le han quitado el trabajo a la gente, sino que encima quieren que nos callemos en un auténtico proceso de vasallaje. Y esta gente debe de saber, como planteaba Neruda, que podrán cortar todas las flores, pero que no van a lograr jamás detener la primavera. Y esta es una auténtica primavera. Y nosotros no podemos ser como ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y diente. El propio Miguel Hernández ya nos lo advertía en este caso. Y por tanto vamos a estar luchando en ese movimiento cívico. Porque como el propio Bertolt Brecht ya escribiese, y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara, también la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero a pesar de que tenemos que ponernos contundentes contra estas prácticas, también decimos, como Miguel Hernández, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles en medio de las batallas, y que la sonrisa es un derecho humano. Y lo digo porque en nuestro ayuntamiento, en la Romana de donde yo provengo, el gobierno del Partido Popular se dirigía a una concejala de la oposición y le decía: cuando se dirija a mí, hágalo de usted. Se le puede consentir. Un acto de cortesía no viene nunca mal. Sobre todo a ellos les viene muy bien. Pero a continuación decía: y elimine esa sonrisa de la cara cuando se dirija a mí. Evidentemente yo en público le comenté
que la sonrisa es un arma revolucionaria y que la sonrisa es un auténtico derecho humano, que aunque ellos pretendan a base de repartir la miseria y las migajas lamentables que ellos han dejado, nosotros vamos a continuar luchando, como lo estamos haciendo hoy aquí, porque es un acto de naturalidad cívica. Lo que es natural es lo que hoy está pasando aquí, que más debiera pasar, un tejido social fuerte, potente, que establezca esos diques de contención contra la corrupción. Lo que no es normal es que las instituciones que tienen que estar al servicio del bien colectivo y del interés general haya sido secuestrado para la defensa de unos intereses espurios, de auténticas tramas organizadas y también de lo que todos sabemos, ¿no?, los amiguitos del alma. La preocupación por la corrupción es un elemento universal. Sí que es cierto que en la actualidad pues, nos encontramos con que hay una percepción de la corrupción. De eso hablaremos después. Una cosa es que exista corrupción y otra cosa es que en la sociedad se perciba la corrupción. De eso hablaremos a continuación, ¿no? Pero siendo la corrupción un elemento histórico de preocupación, también hay que tener en cuenta que las situaciones más complicadas es cuando se establecen esas reflexiones. Por ejemplo, la decadencia de la democracia ateniense es lo que hace reaccionar a dos de los mayores y más cualificados filósofos de la historia de la humanidad. En primer lugar, Platón se ve superado por las circunstancias y se ve indignado del modo en que la democracia ateniense mata a su maestro Sócrates. Y a continuación Aristóteles seguirá también esa corriente de preocupación. A lo largo de todo el tiempo, la recuperación que después a través de Santo Tomás de Aquino y en la Edad Medieval se hace de la obra tanto de Platón como de Aristóteles, recupera esa idea deontológica de la política. Es decir, la política tiene que ser una correa de transmisión para la realización de valores éticos que identificamos universales y que identificamos como el sumum bonum, que hablaría Platón, el bien común, el interés general. Sí que es cierto que a continuación, en el Renacimiento, Maquiavelo plantea: la política no tiene por qué ser un instrumento de realización de la ética. Es decir, por una parte encontramos la ética, que en aquel momento podemos denominar como la moral cristiana, porque no es lo mismo la moral que la ética, pero teniendo en cuenta este planteamiento deontológico, lo que hace es plantearlo, es decir, la política no tiene que ser la realización de unos valores que consideramos abstractos, que consideramos necesarios para la realización del bien común, sino que la política tiene que producir y reproducir la esencia de lo que siempre se ha venido a denominar en la política, es decir, el propio poder. De ahí que el príncipe sea un manual que, como tantos de la Edad Media, se le da a los diferentes monarcas como unos libros de consejos para la realización de sus proyectos y de consolidar proyectos de carácter político, estratégico, militar, de carácter internacional. Pero teniendo en cuenta esto, y de que a partir del Renacimiento ética y política se desgajan, sí que es cierto que en la actualidad se está produciendo una recuperación de ese modelo de una democracia participativa, de un sistema político donde se recupere el espacio público. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la democracia ateniense no se concibe como en la democracia liberal del siglo XIX, la democracia como suma de intereses particulares. El liberalismo nos dice: el individuo que se realiza en función de un interés privado, utilitario, lo único que puede obtener de la democracia es mayor realización del interés privado, pero no del bien general como una entidad separada de los propios intereses. Y claro, evidentemente convertir las instituciones en una realización únicamente de los intereses privados y no al servicio de esa entidad que constituye el bien común, constituye una perversión del propio sistema democrático, del propio sistema, que por otra parte el liberalismo es lo que va a plantear. De ahí que se plantee la gran diferencia y la recuperación hoy en día a lo que tenemos que ir de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los modernos, del liberalismo, lo que plantea es yo soy más libre y me autorrealizo más en la medida en que lo público no se entrometa en mis cosas. Sin embargo, desde la libertad de los antiguos, de la democracia ateniense, lo que viene a plantear es lo contrario. Tu realización personal va a venir dada y se va a maximizar en función de cómo esté dignificado el espacio público.
tú vas a ser más libre en la medida en que el espacio público, el bien colectivo, esté realizado, y ello contribuirá a tu propia identidad. En función de esto es como nos estamos encontrando con una necesaria recuperación del espacio público que ha quedado verdaderamente degradado. Se ha claudicado desde muchos movimientos a esta derecha que ha hecho uso de las instituciones públicas y que ha considerado que las instituciones públicas y el presupuesto público, como la sanidad, la educación y los servicios públicos en general, se puede gestionar como una empresa privada. Y las lógicas de funcionamiento evidentemente no son las mismas, porque mientras que una empresa privada, sobre todo de carácter multinacional, su última vocación es incrementar el beneficio económico privado, las instituciones públicas lo que hacen es maximizar interés general, un bien social, aunque evidentemente ello no reporte unos grandes beneficios. Lo que pasa es que hay unos bienes constitucionales que se tienen que promover, y esos bienes constitucionales están dirigidos a la autorrealización y a la realización tanto individual como del conjunto de la sociedad. Pero para ello, en esta preocupación de la corrupción, hoy en día se están planteando muchísimas preocupaciones, y de cómo atajar esta lacra que no es nada ingenua. Es decir, el que comete un acto de corrupción sabe que lo está cometiendo. Sí que es cierto que se realizan muchos actos de análisis desde la ciencia política. ¿Qué factores pueden incentivar la corrupción? Es decir, elementos institucionales, sociales, culturales, bien, eso puede coadyuvar. Pero que el que va a robar, que el que le va a dar un beneficio a un amiguito del alma, que el que hace uso de un determinado edificio público para uso privado, en este sentido, como puede pasar en muchas ocasiones, esa persona sabe que lo está cometiendo. Es decir, no es nada ingenuo. Y para ello es necesario plantear unos sistemas de gestión de la integridad y unos sistemas que atajen estos planteamientos. Hay quienes sostienen que la lucha contra la corrupción pues se puede atajar a través de códigos de conducta, códigos de buen gobierno o códigos de ética pública. Pero claro, los códigos de ética pública son voluntarios. Esto es como lo que le pusieron a los bancos. Y sale de Guindos, que de Guindos es ministro en función de esta lógica en la que los que no han tenido culpa de la crisis la pagan y los que han tenido culpa de la crisis los hacen ministros. En el año 1929 los banqueros se tiraban de los balcones y ahora son los pobres trabajadores los que tienen que tirarse, y tenemos que decir que esos suicidios y esas muertes son auténticos resultados de una guerra económica que estamos viviendo y que son auténticos asesinatos que el sistema capitalista está administrando contra el conjunto de los trabajadores. Muy bien. Por tanto, teniendo en cuenta este planteamiento, es fundamental considerar que, bueno, un código de ética pública, pero si se quieren adherir. ¿Cómo que si se quieren adherir? Ahí está el Código Penal. El título 19 del Código Penal tipifica los delitos contra la administración pública. Aplíquese desde ya el Código Penal. Y que paguen lo que han robado y que después paguen con cárcel, con la libertad que nos están quitando a todos nosotros. Es decir, que se compute esa libertad que están robando también, que también se puede robar. Y bien, ¿qué es corrupción? Porque claro, corrupción como paz, democracia, ética son conceptos de una vaguedad bastante importante, ¿no? Y sí que es cierto que desde el Partido Popular, sobre todo, se ha hecho un gran esfuerzo, si os dais cuenta, para reducir los actos de corrupción a lo que únicamente está tipificado como delito contra la administración pública. Pero corrupción también son otras cosas que podemos llamar corruptelas, comportamientos irregulares, que también son corrupción en el sentido semántico, porque una cosa es lo que pone en la ley y otra cosa es lo que los conceptos significan desde el punto de vista social y propiamente lingüístico. La RAE define la corrupción, entre otras acepciones, de la siguiente manera: en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Es decir, hacer uso de un edificio público, del presupuesto, de la información privilegiada, para un interés personal, por mucho que en determinados casos no esté tipificado, constituye desde ese punto de vista un acto de corrupción, claramente. Que por cierto, la RAE también dice que en una acepción antigua, corrupción también es diarrea. Y claro, este concepto da mucho juego para decir que la diarrea ética la han tenido ellos.
y que han tirado por las cloacas de este sistema, que se han encargado de erosionar ellos toda la gran dignidad democrática por la que ellos nunca han luchado. O sea que nos viene también bien el concepto en ese sentido. Por tanto, es necesario tener en cuenta que no, porque si os dais cuenta, desde el Partido Popular dicen: si usted me llama a mí corrupto sin haber una sentencia de por medio, me voy a querellar contra usted y quien va a tener un problema va a ser usted. Así que la gente parece que no puede decir absolutamente nada. Vamos a ver, los conceptos están ahí. Los conceptos están al servicio de la definición de los hechos de la realidad. Evidentemente las sentencias judiciales podrán en un determinado momento poner de manifiesto que se ha constituido un determinado hecho, pero que, por ejemplo, un determinado partido quiera hacer uso, aquí en Torrevieja sucedió, en Torrevieja en plena campaña electoral, el Partido Popular, sabiendo perfectamente que un determinado edificio no podía ser utilizado para un acto de campaña electoral, donde vino el amiguito del alma, el poco honorable Francisco Camps, vino y realizó este tipo de actos. Esto, según la RAE, es utilizar las instituciones públicas en provecho propio. Es decir, ahí están los conceptos, que lo llamen cada uno como quiera, en ese sentido. Por tanto, la utilización de las querellas constantemente ha sido un elemento constante, en ese sentido, y recurrente. Ellos han querido estrechar el concepto de corrupción a la mínima expresión para que otros casos no entren en esa calificación de corrupción, porque es que si no, pues todavía les iría peor. Entonces ellos han ido estrechando el campo para que cada vez menos se pueda calificar de corrupción, lo que en realidad, por otras partes, también es corrupción, en ese sentido. Y lo que sucede en relación a este acontecimiento de la corrupción es el elemento de la percepción de la corrupción. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha indignación en relación a los casos de corrupción. La mal llamada clase política aparece como el tercer problema, nos estamos encontrando con estos elementos. Pero sin embargo, como diría Cospedal, se trata de una corrupción en diferido. Porque la gente la sociedad nos estamos indignando hoy en día de casos de corrupción que sucedieron hace 10 años. Es decir, Urdangarín, Fabra, todo el resto, toda la procesión esta, eso ya pasó. Es decir, esta gente ahora lo único que está haciendo es, si pudo llevarse algo, ahí lo tiene reservado para pagar fianzas y abogados. Pero de momento, sustrayendo en estos mismos momentos, esos actos no están sucediendo. Entonces, a 10 años es cuando se produce esa percepción, cuando se da un contexto social determinado, un determinado de degradación socioeconómica, y es cuando el umbral del dolor, como dirían los médicos, se rebaja. Y entonces, a menor agresión, parece que duele más en ese caso, ¿no? Por tanto, es fundamental tener en cuenta este planteamiento, porque ahora la sociedad se indigna, pero el PP, cualquier cargo público corrupto, no ha caído del cielo. Alguien lo ha ungido electoralmente. Son producto de las urnas. Se les ha ungido desde ese clamor de vivan las caenas que en la sociedad se ha ido administrando durante los últimos 20 años. En un sistema en el que, con dinero en el bolsillo, el que roba es el listo, el que se promociona, el que sabe manejarse en determinados círculos, y el que va defendiendo la ética, oye, que la burbuja va a explotar, que vamos a ver si podemos utilizar la plusvalía de la especulación inmobiliaria para lo que tiene que ser, es decir, para el interés general. Tú eres un fracasado, tú te vas a morir de hambre, ¿no? Claro, en ese contexto social es cuando los corruptos han ido germinando. Y ahora tenemos esas flores negras con espinas que ahora tenemos que ir deshaciéndonos de ellas. Y por tanto, como decíamos, el corrupto sabe que está robando, sabe que está haciendo un acto contra la administración pública. Yo no sabía nada, yo no firmé esos documentos para que 8 millones de euros, en vez de ir a la gente que está pasando hambre por el mundo, fueran a pagar pisos, como ha pasado con los escándalos de las ONGs. Yo no sabía absolutamente nada. Es la estrategia de siempre. El abogado de turno le va a decir, no, tú no recuerdas nada. Enajenación mental. De ello ya hablaba Dostoyevsky en Crimen y Castigo, ¿no? De la enajenación. Y criticaba muy bien Dostoyevsky magistralmente a los psiquiatras de la época en aquel momento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unos elementos
institucionales. ¿A qué me refiero con esto? A que la corrupción es intrínseca a las prácticas del sistema capitalista, sobre todo de las que se han concretado en la especulación inmobiliaria. Pensar que la especulación inmobiliaria no iba a generar corrupción es antinatural, es una contradictio in terminis, es decir, es una contradicción, un oxímoron, como se utiliza en lingüística. No puede ser, es decir, porque si las plusvalías que se generaron durante la especulación inmobiliaria, y Torrevieja es un paradigma, el 75% de esa plusvalía era privada y no pública, porque dice la Constitución que las plusvalías de los cambios de valor en el suelo se dedicarán al interés general para evitar la especulación inmobiliaria, además de otro más incumplimiento a la Constitución, pues ese 75% de las plusvalías ha generado flujos económicos clientelares de financiación irregular de partidos, de cajas de ahorros donde los consejos de administración ponían el dinero a disposición de determinadas obras públicas.